Esta semana, ya en las inmediaciones de la fiesta de Purim, conmemoramos un Shabbat especial, Shabbat Zahor, que podemos entenderlo, confieso, de una manera no tan literal como el Shabbat del recuerdo. Y entonces te preguntarás, ¿qué es lo que la tradición nos manda, nos preceptúa recordar? Rememoramos las acechanzas del pueblo de Amalek, nación a la cual se remonta la figura de Amán, acaso el villano más célebre de nuestro acervo literario, el villano más famoso de la historia de la Megilá que leeremos en tan solo unos días. Tanto el uno como el otro, tanto Amán como Amalek en sus respectivas crónicas, intentan emboscar al pueblo de Israel, una nación de parias y desplazados, y aprovecharse así de la debilidad, de la vulnerabilidad del otro. Y nosotros sabemos, porque nos lo dicta nuestra historia, no solo la antigua, sino también la reciente, lo trascendental, lo imprescindible que resulta el ejercicio de la memoria en su componente pedagógico, o algunos me dirán acaso en su dimensión política, porque debemos recordar las atrocidades, las injusticias que signaron nuestro pasado para que ellas no se perpetúen en el presente, ni se repliquen, ni se perpetren en el futuro. Pero hay otros componentes, quisiera señalar, que de algún modo configuran el ejercicio o el complejo arte de recordar. Y está también el componente, el elemento de lo paradojal, de lo contradictorio en la memoria. ¿Por qué? Porque para recordar, para tener la capacidad de acopiar nueva información, es necesario aprender a desprenderse de lo que ya nos resulta trivial, innecesario, prescindible. Y nosotros no sabemos cómo hacerlo. Perdón que se los diga con esta crudeza. Y no sabemos cómo hacerlo porque vivimos en una época gobernada por un influjo infinito, interminable, de estímulos diarios como ruidos, mensajes, información, música, que no nos deja ni siquiera un pequeño espacio, un breve resquicio para respirar, para sentir, para pensar, para contemplar. Vivimos en una época de continentes vaciados, de contenido, de significantes carentes de significado, de mucho ruido y pocas nueces. Y así caemos presa como el famoso personaje de Borges, ¿se acuerdan? Funes, el memorioso, ante el agobiante peso de lo superfluo. Sucumbimos ante todo ese caudal de información y nos convertimos en seres grises, ansiosos, que no saben cómo lidiar con esa miríada de estímulos que gobierna nuestra vida. Y entonces aparece, irrumpe, como siempre, como lo hace semana a semana el llamado de nuestra tradición. Y quizás a esto nos convoque este Shabbat particular, Shabbat Zahor, el Shabbat de la memoria. A recordar que a veces debemos aprender a olvidar. A recordar que hay cosas que vale la pena olvidar. Hay cosas de las que debemos desprendernos. Debemos desprendernos, siquiera por unos instantes, probalo, yo lo hice esta semana y me fue muy bien, de nuestros teléfonos. Olvidarlos en casa por unas horas y comprobar muy a nuestro pesar que el mundo sigue girando. Debemos quizás olvidar la naturaleza fragmentada de la comunicación que rige en nuestra vida tecnologizada e ir al encuentro cabal, total del otro. Intercambiar con él no solo un mensaje, un texto, una palabra, sino también un abrazo. Debemos olvidar el mandato, la fuerza agobiante de las obligaciones cotidianas para poder recordar nuevamente el silencioso eco del deseo en nuestras vidas. Te espero, como siempre, en Betel, Kabbalat Shabbat hoy a las 19:30 horas, Shaharit de Shabbat mañana 9:30 am, para que intentemos recordar juntos el sentido de lo trascendente en nuestras vidas. Shabbat Shalom.